Pedimos en esta Santa Misa por la salud e intenciones y por la conversión y salud espiritual de Ángela María Muñoz, de Antonia y Chisón en Dolú, en Acción de Gracias. Emma y Pedro por la familia, Torres Alarcón, Maritza Pérez, Sandra Bulla. Pedimos también por Juliana López, Bernabé Juberías, Laura Paz, Alfredo Noriega, Pablo Rodríguez, Gabriel Cano, Eduard Serrano y León. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, A los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú has querido que la Virgen Santa María brille en tu Iglesia como señal de esperanza segura. Concede a los afectados por el hastío de la vida encontrar en ella aliento y consuelo, y a los que desesperan de la salvación, fortaleza para levantarse. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: «Déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche». Contestó Saúl: «Dímelo». Samuel dijo: «Aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos, haciendo lo que el Señor reprueba?». Saúl replicó: «Pero sí he obedecido al Señor. He hecho la campaña a la que me envió. He traído a Gat, rey de Amalec, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas,
lo mejor de lo destinado al exterminio, lo hizo para ofrecerlas en sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Samuel contestó: ¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos, o quiere que obedezcas al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza como rey. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, los discípulos de Juan y los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? ¿Cómo pueden ayunar estando el novio presente? Cuando se lo lleven, entonces, cuando les sea arrebatado, entonces llorarán y ayunarán. El ayuno es la expresión de nuestra solidaridad con Cristo que sufre. Si mi amor está crucificado, no existe para mí más deseo, más amor de las cosas materiales que tenga, que me haga, que me dé ilusión, que me dé, que tenga interés, que ponga yo en ello algo de ilusión, de alegría, de felicidad. Decía San Ignacio de Antioquía: si mi amor está crucificado y no existe en mí más el fuego de las cosas materiales,
Él está en la cruz, todo lo demás desaparece. Y por eso, aunque algunos podríamos también interpretar, ¿no?, cuando vienen allí, oye, los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, ¿y los tuyos por qué no? ¿Porque no tienen ayuno? Entonces me paso a los tuyos para no tener ayuno. ¿O porque no habéis entendido ese del ayuno? ¿Por qué? A esa pregunta del por qué los tuyos ayunan, el por qué el ayuno, vamos a intentar dar una respuesta. El ayuno es parte de la metanoia, del cambio de mentalidad. Es esa parte de la transformación espiritual del hombre que se acerca a Dios. El ayuno no es solo la práctica de la abstinencia de la comida o la bebida. Efectivamente, ayuno significa esto, en el sentido corriente, dejar de comer, de beber por un tiempo, pero el ayuno es una práctica que puede ser sustituida por otras cosas. La comida y la bebida son indispensables para el hombre, para vivir. Y se sirve de ellas, de la comida y de la bebida, para la vida. Sin embargo, no le es lícito abusar de ellas, ni abusar de la comida y la bebida, ni abusar de la abstinencia. El abstenerse, según la tradición, de la comida o la bebida, tiene como fin introducir en la existencia del hombre no sólo el equilibrio necesario, sino también el desprendimiento de lo que podría definir actitud consumista. La actitud consumista ha venido a ser en nuestro tiempo una de las características de la civilización, el consumismo, occidental. El hombre orientado hacia los bienes materiales muy frecuentemente abusa de ellos. Cuando el hombre se orienta exclusivamente hacia la posesión, el uso, el disfrute de los bienes materiales, de las cosas, entonces él mismo se materializa, pierde su espiritualidad. El hombre no se mide, pierde entonces incluso el sentido de la orientación de medir cuánto vale el hombre, porque en el momento en el que nos orientamos exclusivamente a las cosas materiales, empezamos a valorar a los hombres por lo que tienen y no por lo que son. Esta civilización suministra los bienes materiales no sólo para que sirvan al hombre en orden a desarrollar las actividades creativas y útiles, sino que cada vez va más orientado a satisfacer los sentidos, la excitación que se deriva de ellos, el placer momentáneo, una multiplicidad de sensaciones cada vez mayor. A veces se oye decir que el aumento excesivo de los medios audiovisuales no favorece siempre el desarrollo de la inteligencia. Los niños en particular contribuye, en el niño solo vive de sensaciones, busca sensaciones siempre nuevas y así llega a ser, sin darse cuenta de ello, el esclavo de las pasiones. Saciándose de sensaciones, queda con frecuencia intelectualmente pasivo. El entendimiento no se abre a la búsqueda de la verdad. La voluntad queda atada por la costumbre a la que no se opone. De esto resulta que el hombre contemporáneo debe de ayunar, es decir, abstenerse no solo de la comida o la bebida, sino también de otros muchos medios de consumo, de estímulos, de satisfacción de los sentidos. Ayunar significa abstenerse de algo. ¿Por qué renunciar a algo?
Si nos damos cuenta, el hombre, al perder su libertad cuando depende de un consumo, de un disfrute, de una sensación, pierde un dominio sobre sí. Va perdiendo su propio control, el control sobre sí mismo. Y la parte más elevada, más espiritual de sí mismo, pierde la espiritualidad. Entonces se queda en la brutalidad, solamente en el sentido. De ahí, el renunciar a algo es para poder poseerse a sí mismo, para poder volver al control de sí, de tal manera que no sea la esclavitud, el apego, lo que le domine y le dirija, sino la razón, la inteligencia, la voluntad, iluminada por la fe, pero guiada por la inteligencia, iluminada por la inteligencia. Nuestra vida, que se divide, parece estar como dividida, por eso cuántos hay que están rotos como divididos, porque las pasiones, la tendencia a las sensaciones, el placer y demás, les arrastra y les puede, y por otro lado ven que eso no es correcto, que eso le hace mal, que eso les lleva a una desgracia y sufren, entonces están dentro de sí como rotos. Entonces, para que el hombre pueda volver a ser dueño de sí mismo, para que el hombre pueda ser el que controla sus pasiones, sus tendencias, sus deseos, y no que eso sea lo que le domine, le controle y le arrastre a él, se necesita la renuncia, renunciar a algo. Renunciar a algo malo, eso ya es, diríamos, cumplir los mandamientos, pero todavía no empieza a ser el control y el dominio de sí. Cuando ya empezamos a renunciar a algo bueno, entonces es cuando empezamos a ser los dueños. Ahí es cuando uno es dueño. La renuncia, cuando se hace ya por motivos religiosos, a las sensaciones, a los estímulos, a los placeres, a la comida y bebida, no es nunca un fin en sí mismo. Cuando se hace por motivos religiosos, para ese dominio, ese control, para poder vivir, cumplir la voluntad de Dios, lo que le dice hoy Samuel a Saúl, ¿quiere Dios los sacrificios holocaustos o quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio. El que yo me deje llevar de todas las pasiones, decir, bueno, después doy una limosna, después me confieso, hago lo que sea y ya con eso, no. Vale más dominarse, obedecer, poder ser dueño, que no el expiar el pecado después. Ser dócil más que la grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría la obstinación. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza hoy. Así Samuel a Saúl. Por haber rechazado, ese perder el control y dominio de sí mismo es lo que lleva al rechazo de Dios. Yo ya no me contengo, yo ya no tengo frenos. Para poder ponerme en mi sitio, para poder dominarme a mí, hace falta la renuncia. Y cuando esto se hace por motivos religiosos, entonces es cuando vivimos y practicamos la mortificación. Esta mortificación, que es un ir muriendo a esa voluntad desordenada, al ofrecerlo a Dios dentro de esta obediencia. ¿Se entiende? Por eso, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Juan y los de los fariseos sí? ¿Pueden acaso cuando el novio está presente ellos hacer el ayuno? ¿Te imaginas allí los amigos del novio que van en día de ayuno a la boda? Llegan al banquete, no, yo no voy a comer, estoy de ayuno.
he preparado aquí todo y ¿qué vamos a hacer? No, hoy no, yo estoy de ayuno, no me tientes. Pues entonces, ¿cómo vais a alegrar conmigo? Y encima cuando los fariseos, además del ayuno, se demacraban y se ponían que ellos estaban en una cara ahí como de hambre, como de medio muertos, para hacer ver que ayunaban. Pues si encima de que el novio voy y le rechazo la comida y encima voy a ir con una cara larga y seria allí a la boda, pues se me va a decir, pues vaya fiesta que me estáis dando, ¿no? Por eso es que el ayuno también hay que controlarlo, ver qué días, porque los días que estamos celebrando la resurrección de Cristo, los días que estamos celebrando la Navidad, son días que no se puede estar de ayuno, porque no voy a estar en la fiesta celebrando el cumpleaños de Cristo y nosotros ahí con una cara, ¿no?, de circunstancias, celebrando la resurrección de Cristo y nosotros como si fuese el entierro. El ayuno, dice San Pedro Crisólogo, es paz para el cuerpo, fuerza de las mentes, vigor de las almas. El ayuno es el timón de la vida humana y rige toda la nave de nuestro cuerpo. Y San Ambrosio, la carne, por su condición mortal, tiene algunas concupiscencias propias. En sus relaciones con ella está permitido el derecho de freno. Tu carne está sometida. No seguir las solicitaciones de la carne hasta las cosas ilícitas, sino frenarlas un poco también por lo que respecta a las lícitas. En efecto, el que no se abstiene de ninguna cosa lícita está muy cercano a las ilícitas. Por eso, para no llegar al pecado, hay que pararse mucho antes. Para poder estar seguro, hay que controlarse también en lo lícito. Ciertamente, el ayuno, que esto es la mortificación de los sentidos, el dominio del cuerpo, confieren, y fíjense que da a la oración una eficacia mayor. El hombre que tiene ese dominio y control de sí mismo, se descubre a sí mismo, ve hasta dónde llega, tiene mayor uso de su capacidad, de su inteligencia, de su voluntad. Descubre que es diverso, que es más dueño de sí, que ha llegado a ser interiormente libre. Y se da cuenta de ello en cuanto la conversión y el encuentro con Dios a través de la oración da un fruto en él. Para mejorar en la oración, para apartarse del pecado, para ser libres, para poder tener una vida más elevada, más espiritual, más intelectual, más, diríamos incluso angélica, hace falta el ayuno, el control, la mortificación. Pues es que los discípulos de Jesús no ayunan, no ayunaban en ese momento que estaba el maestro, el novio con ellos. Llegará el momento en que se los lleve y entonces ayunarán. Claro que tenemos que hacer ayuno. Por eso es que el Señor nos pone, y vean que si el Señor no les puso un mandamiento del ayuno a los discípulos apóstoles, fue para que no confundieran el control y vencimiento de sí mismos con la prescripción del ayuno. El ayuno, hay personas que eso de comer les cuesta, ¿no?, que tienen que hacer un esfuerzo para comer. La comida hay que metérsela por la boca y empujarle, porque si no, no comen. A esto les pones un ayuno y están felices, claro, ellos felices, pero no hacen nada religioso. Sencillamente es dejarse llevar de su naturaleza. Y necesitan comer porque
lo que necesitan es alimentarse para poder tener la salud, porque si no se van a enfermar, y hay que estar empujándoles para que coman. Entonces no es, el Señor ya por eso puso, niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. No es el ayuno, el no comer y el no beber lo que se prescribe, es el vencimiento, es esa lucha que también será en la comida, pero lo importante aquí no es el que yo soy capaz de ayunar 1, 2, 3 o 10 veces, como aquel fariseo. Doy gracias porque yo ayuno 3 veces a la semana, más que nadie. ¿Sí? No es el número de ayunos lo que cuenta, sino lo que realmente trae eso de mortificación, de vencimiento y control de sí mismo. Si hay eso, tiene virtud. Si no hay eso, podrá ser por vanidad, porque realmente yo lo hago para que me vean, para poder lucirme, para poder presumir de que soy más que los demás, que hago lo que otros no pueden. Entonces, si estás presumiendo, has perdido todo el valor espiritual de ese ayuno. Hace falta el control de sí mismo, la mortificación. Eso es lo esencial. Por eso a veces incluso es aconsejable cambiar, o necesario, por cuestiones de salud, cambiar ese ayuno de comida y de bebida por ayuno de televisión, por ayuno de juegos, por ayuno de compras, por ayuno de tabaco, por ayuno de tantas otras cosas. Así es que, ¿dónde es que realmente yo estoy descontrolado? Ahí tengo que poner el ayuno. Y empecemos por un ayuno de una cosa que se llama lengua. Ese es un buen ayuno. Y luego, todas las otras cosas que nos dominan. Pues que la Virgen nos dé a todos el control de nosotros para poder ofrecer al Señor ese ayuno en lo que realmente tenemos que ayunar. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar. Oremos a Dios Padre. Por el Papa, los obispos y los presbíteros, roguemos al Señor. Por los gobernantes, los jueces y los legisladores, roguemos al Señor. Por todos los que se encuentren en cualquier necesidad, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, por nosotros mismos, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, especialmente por nuestra hermana Lorena, roguemos al Señor. Atiende a nuestras peticiones y concédenos los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, el pan y el vino, en el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús estará realmente presente en el sacramento del altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos ofreciéndole el fruto de nuestro trabajo humano. Sacrificio
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta sus ofrendas, de manera que por intercesión de la Virgen María, Madre de tu Hijo, todo deseo sea atendido y toda petición escuchada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación celebrarte con las más grandes alabanzas, Señor Padre Santo, que generosamente entregaste a Jesucristo al mundo como autor de la salvación, y le diste también a María como modelo de sobrenatural esperanza. Porque tu humilde esclava confió en ti plenamente, concibió creyendo y alimentó esperando al Hijo del Hombre, anunciado por los profetas. Y entregada por entero a la obra de la salvación, fue hecha madre de todos los hombres. Pero a la vez ella, fruto excelso de la redención, es también hermana de todos los hijos de Adán, que caminando hacia la liberación plena, mira a María como señal de esperanza segura y de consuelo, hasta que amanezca el día glorioso del Señor. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el cardenal Luis y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti,
de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto, Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí, tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual.
La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti.
alimentados con los sacramentos de la salvación y de la fe, te pedimos, Señor, que recordando con amor a la Virgen María, Madre de la Esperanza, merezcamos participar con ella de tu amor divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias